Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Esperando que, verdad, que todos vengamos con un corazón dispuesto, con un corazón presto para alabar el nombre de Cristo. Aleluya. Vamos a estar dando inicio a nuestra clase dominical. Voy a esperar que se pongan cómodos y que busquemos allá en nuestro libro de estudio. Aleluya. Estudio número 5. Vamos a estar todos concentraditos, amén, en lo que nos dice la clase en esta tarde. Gloria al Señor. Así que pues les suplico que estemos conscientes en el lugar en el cual estamos, amén, y le dedicamos toda la importancia como el Señor se la merece. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo el estudio número 5, que lleva por tema el efecto de la cruz de Cristo en el creyente. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo, hermanos, como sugerencia, ¿verdad?, de la base bíblica. Vamos a estar viendo allá en el libro de Lucas 9:21, 21 hasta el 23. Lucas 9:21 al 23. E inmediatamente después vamos a pasar a Gálatas 2:20. Después a Gálatas 6:12 hasta el 17. 3 citas bíblicas. Que, pues lo que tenemos, el libro es más fácil, ¿verdad? Pero los que no los tenemos, vamos a estar viendo Lucas 9:21. De ahí vamos a ir a Gálatas 2:20. Después a Gálatas 6:12 al 17. Gloria al Señor. Mientras usted lo está buscando, voy a elevar una oración a Dios. Aleluya. Señor, ante tu presencia me encuentro en esta preciosa tarde, Dios mío. A ti, Padre Santo, que eres todopoderoso, Señor, que eres más alto, que eres el más grande, que eres el gran yo soy, Padre, que vives y reinas para siempre, Dios mío. A ti en esta hora, Padre maravilloso, nos postramos y nos inclinamos ante tu presencia, Señor, reconociendo, Padre Santo, que nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho si no hubiera sido por ti, mi Dios eterno. Por lo tanto, Dios mío, te pedimos, Dios de la gloria, que a través de un Santo Espíritu, Señor, tú nos guíes y nos dirijas, Padre Santo, para entender el verdadero propósito de la cruz, Señor, de esta palabra que vamos a estar estudiando en esta tarde, Dios mío. Te pido, Padre Santo, que tú dejes en claro, Señor, en la vida de mis hermanos, en sus corazones, Padre Santo, lo que verdaderamente significa seguirte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice el efecto de la cruz de Cristo en el creyente. Vamos a estar viendo 3 objetivos, ¿verdad?, de esta clase, que dice: el primer objetivo es entender que la cruz de Cristo tiene un efecto glorioso en la vida de los hijos de Dios. Es necesario, hermanos, manifestar, ¿verdad?, esto si verdaderamente somos cristianos. Dice: desarrollar el carácter del creyente en conformidad al mensaje de la cruz de Cristo. Y como número 3 dice: considerar la conducta cristiana como fruto de la victoria de Cristo en la cruz. Gloria al Señor. Son 3 pasos, ¿verdad?, que hay que manifestar en nuestra vida: entender, desarrollar y considerar. Voy a pedirle a un hermano que me haga el favor de leerme el pensamiento central. El verdadero creyente en Cristo ya no vive para sí mismo, sino que ha muerto con Cristo, ha resucitado con Él y ahora vive para agradar al Señor Jesús en todo. Amén. No dice parcialmente, ¿verdad?, ni algunas cosas, dice en todo. Y si ese todo, hermano, no lo estamos llevando en nuestra vida, ¿verdad?, quiere decir de que todavía nos falta. Gloria al Señor. El texto áureo dice, que se encuentra ahí en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a repetirlos todos, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor.
ese va a ser el texto áureo o el texto central de nuestra clase. Vamos a estar viendo la lectura antifonal como de costumbre, ¿verdad? Voy a leer uno y así como está en el libro, pues hasta llegar al 17 de Gálatas. Dice Lucas 9:21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto en el 3 días. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Con Cristo estoy juntamente crucificado cada día, ya no yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual por mí se entregó a sí mismo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni a uno mismo que se circuncida, pero quieren que vosotros circuncidéis para Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque Cristo Jesús me ha santificado en la disposición de nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice la enseñanza: debemos responder positivamente al llamado de Cristo a ser sus discípulos, pero no debemos olvidar que seguirlo incluye llevar la cruz. Gloria al Señor. Porque es necesario, hermanos, que como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, también seamos hacedores, ¿verdad? Seamos también, cumplamos con la palabra de Dios. Porque yo creo que seguidor, cualquiera puede ser seguidor, ¿verdad? Por algún propósito, por algunas cosas. Cualquier persona pues puede, por conveniencia. Pero en el Señor es necesario que cada día, dice, tomemos nuestra cruz y así, ¿verdad?, vayamos detrás de Él. Vamos a estar viendo un poco la introducción del libro. Dice, la vida cristiana normal tiene uno de sus pilares más fuertes, el entendimiento sobre la cruz de Cristo, cómo la cruz de Cristo afecta la vida del creyente. Gloria al Señor. Hermano, mientras no tengamos claro nosotros verdaderamente el propósito en el cual nosotros estamos creyendo, o en esta palabra, ¿verdad?, siempre vamos a andar rumiando por acá y por allá, ¿verdad? Y viene cualquiera y nos va a engañar con alguna nueva doctrina, ¿verdad? Porque hoy en día algunos buscan el camino más fácil, ¿verdad? El camino más corto, y empiezan y no les importa, ¿verdad?, creer en cualquier cosa. Mas sin embargo, hermanos, mientras nosotros no pongamos nuestros ojos en lo que representa la cruz de Cristo, para seguirla cada día, para buscarlo cada día, ¿verdad?, pues vamos a obtener una vida fácil, no va a haber sufrimiento, vamos a creer donde solamente en un evangelio de prosperidad, o un evangelio fácil, ¿verdad?, o de ritos. Mas sin embargo, hermanos, llevar la cruz de Cristo requiere, ¿verdad?, un precio. Y en esta tarde vamos a estar viendo ese precio, ¿verdad? Y pues también vamos a estar viendo que llevar la cruz de Cristo no es como la religión del mundo lo hace, ¿verdad? Que a veces lo usan literalmente, se ponen en la cruz y van caminando. Mas sin embargo, ese no es el verdadero significado. Entonces, para que pues tengamos claro por qué significa este punto, lo vamos a estar viendo en esta tarde. Gloria al Señor. Dice, la salvación a través de la fe en lo que es Cristo es lo que hizo en la cruz. Es una de esas doctrinas en lo que todo hijo de Dios debe estar absolutamente confirmado.
saber cuán salvos somos en Cristo en la base para el disfrute de todos los beneficios del Evangelio. Si se predica un Evangelio donde la cruz de Cristo no es el centro del mensaje, se obtendrá un resultado defectuoso en cuanto a la formación del creyente. Hay muchos que recibieron el mensaje un tanto distorsionado, por tanto han abrazado otro Evangelio que no es propiamente el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso es que vemos, hermanos, pues algunas personas solamente caminan un poquito y después se desalientan porque no fue como se lo dijeron, ¿verdad? Como se lo prometieron, ¿verdad? Porque usaron otro tipo, otra metodología, diciéndole, ¿verdad? Que ven a Cristo y se van a acabar tus problemas. Ven a Cristo y Dios te va a hacer sano. Y cosas así, ¿verdad? Que escuchamos. Amén. Como pare de sufrir, que trae tu mensaje, no trae tu petición nada más y manda tu ofrenda y ¿verdad? Y se te acabó el problema, se te acabaron tus deudas, se te acabaron tus enfermedades. Pero esto no funciona así, hermano, ¿verdad? No es como no es un truco, no es arte de magia, ¿verdad? Sino que para poder alcanzar el beneficio de la cruz, tenemos que someternos a la cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y es así, hermanos. Por eso nosotros, bueno, yo me gustaría preguntar en esta tarde qué nosotros pensamos acerca, ¿verdad? ¿Qué concepto tenemos acerca de Jesucristo, ¿verdad? En la cruz. Si creemos que únicamente, como en aquel entonces, Jesús es nomás un proveedor de panes y peces, ¿verdad? O un hacedor de milagros, o que nosotros creemos, ¿verdad? Que es el verdadero significado de seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Alguien podría decirme algo, lo que significa para él la cruz de Cristo? Hermana Aida. Sabemos que Jesucristo vino a esta tierra a morir y cada uno por nosotros. A eso, él no sabía que él venía a eso. De antemano él no sabía ya. Si él no hubiera muerto por nosotros y no hubiera resucitado, nuestros pecados no hubieran estado perdonados. O sea que él vino con el plan desde el eterno, desde el cielo. Ya él vino, aleluya, con ese plan de que él venía a morir por nosotros, por la humanidad, y que íbamos a ser libres, y que íbamos, aleluya, a ser felices, y que nos iba prácticamente a rescatar del pecado en el que andábamos y que nos iba a libertar. Yo le doy gracias al Señor y cada día le doy al Señor, gracias Señor, porque si tú no hubieras muerto por mí, tú no hubieras resucitado por mí, aleluya, ¿dónde estaría yo? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más podría decir algo del significado de lo que representa la cruz en su vida, verdad? Marco, Bueno, significa que es la sangre, el precio que él pagó en la sangre por el sacrificio por nosotros. Significa que pasamos de muerte a vida y que vamos a estar una eternidad con Cristo Jesús, con él en el cielo, y además de que él ha perdonado todos nuestros pecados y que ya no tenemos que recordarnos de todas esas cosas y que tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Que tenemos esperanza, como la comparación que podemos hacer, aquel que puede pasar el mismo problema o misma situación que paso yo, pero la diferencia entre aquel que conoce a Cristo y que no conoce, el que conoce tiene esperanza, tiene fe y confía en Dios, que Dios, aunque no nos haga pasar por donde nos pase, tenemos la esperanza que todo obrará para bien, como dice la palabra. Amén. Marcos. Muchas veces se malinterpreta eso de toma tu cruz, y a veces uno dice, me tocó tal persona en mi trabajo y esa es la cruz que el Señor me puso en el camino, o me tocó la suegra y esa es la que el Señor me puso en mi camino. Entonces se malinterpreta que la cruz es el martirio por el cual nos acercamos al Señor. Por eso el Señor dijo, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y me siga. Pero ellos entendían muy bien cuando él se refería a cruz, o sea, se refería a un mundo donde tú estabas en pecado y eras condenado por tal y tal cosa. O sea, cuando el Señor dijo, tomen su cruz y síganme, no quiere decir que tomen el martirio del
del Sufrimiento. del sufrimiento, sino que el pecado donde ustedes están, al tomar la cruz, o sea, al representar a Jesucristo, íbamos a tener vida, vamos a ser salvos. O sea, cuando nosotros venimos de de muerte a vida, es por medio de lo que el Señor hizo en el sacrificio. O sea, le estaba dando la enseñanza de que por medio de esa cruz iban a tener redención. Solo una palabra más a lo que él estaba diciendo. Prácticamente es, muere cada día a tu vida pasada, a tu vieja vida, y sigues al Señor. Así que cada mañana cuando nos levantamos es a caminar en nuestra nueva vida en el Señor. Morir cada día a la vida pasada. Dicho en otras palabras, lo mismo que dijo Ani, es un estilo de vida. La cruz de Cristo significa negarnos a nosotros mismos. Él se negó a sí mismo cuando fue a la cruz. Entonces, es un estilo de vida, lo mismo que ella estaba diciendo. Como cristianos tenemos que mantener puestos nuestros ojos en el que estuvo en esa cruz, no en la cruz, sino en el que fue llevado a la cruz. Amén. En otras palabras, dejando la vieja vida y agarrando la nueva vida, ¿verdad? Sometiéndonos a la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, porque cuando nosotros nos encontramos frente a personas, ¿verdad?, que no conocen de Dios, el mensaje que nosotros le vamos a dar a las personas es el mensaje como nosotros lo tengamos claro en nuestra mente, como nosotros lo creamos en nuestro corazón. Por eso es necesario, hermanos, estas cosas, ¿verdad? El mensaje de la cruz, así, hermanos, si nosotros podemos a veces comprenderla con nuestras propias palabras, es difícil. Por eso es necesario que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos toque y nos revele el verdadero mensaje de esta cruz. Gloria a Dios. Viendo aquí un poquito, hermanos, en el estudio, el punto número 1 dice la perspectiva de Cristo sobre la cruz. Aquí vemos, ¿verdad?, Jesús. Dice, Cristo vio la cruz como una necesidad y como un triunfo final. Empieza el escritor diciendo, en el pasaje de Lucas 9, Jesús pregunta qué decían los hombres sobre él y luego qué decían sus propios discípulos sobre quién era él. Dos preguntas les hizo, ¿verdad? Y en la primera pregunta que les hizo, nadie le supo responder como él. Bueno, les dijeron lo que creían las personas, pero en la segunda pregunta que les hizo, nadie se atrevió a decirle nada, ¿verdad? Sino que solamente Pedro pudo darse cuenta por la revelación, porque el Espíritu del Padre se lo reveló, quién verdaderamente era él, ¿verdad? Entonces, hermanos, mientras no haya el Espíritu Santo de Dios que nos esté hablando, que nos esté enseñando, va a ser difícil que nosotros podamos entender lo que significa realmente la cruz en nuestra vida, porque si no la entendemos, hermanos, solo queda en teoría, ¿verdad? Solo va a quedar en palabras que va a ser difícil que las pongamos por obra. Es así, hermanos, que nosotros tenemos que buscar la dirección, ¿verdad? Nosotros tenemos la guianza del Espíritu Santo para que nos vaya hablando a través de su palabra y la vayamos comprendiendo. Dice, la revelación que Pedro había recibido de Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fue algo que el pueblo de Israel en general no recibió. Todavía no era el tiempo de anunciar a todo el misterio en forma plena. Si todo el pueblo hubiese recibido la revelación igual que Pedro, no hubieran crucificado al Señor. Pablo luego explica que esta sabiduría oculta, ninguno de los príncipes de este mundo la conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, ¿verdad? El Señor muchas veces les decía a sus discípulos, ¿verdad? No hablen, no digan nada, no testifiquen, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Porque si ellos lo hubieran hecho, hermanos, a lo mejor, ¿verdad?, hubieran estropeado en sí el plan de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía claro, ¿verdad?, que solamente era a través de su muerte que Él podría salvarnos. Solamente en el derramamiento de su sangre Él podía rescatarnos, podría volvernos, ¿verdad?, a la comunión con nuestro Padre.
Por eso era necesario que sufriera así. Porque si algunas personas dicen, no, pero los malvados los mataron, ¿verdad? Los judíos, los romanos, ¿verdad? Lo hicieron, hermano. No hubiera alcanzado, si todo eso no hubiera pasado, no hubiera alcanzado el propósito por el cual Él vino a dar su vida por nosotros. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos, ¿verdad? Hoy en día darle gracias y alabarle por esa muerte que Él tuvo por nosotros. Dice, la necesidad de que muriera y resucitara estaba en el hecho que solo su muerte expiatoria podría satisfacer la demanda de la justicia divina por el pecado del hombre. Por lo tanto, hermanos, fue necesario que así sucediera. Si no hubiera pasado, ¿verdad? De esa manera, no estaríamos hoy nosotros en plena comunión con Dios el Padre. Gloria sea al Señor. Dice, Jesús debía morir y pagar la culpa de nuestros pecados y debía resucitar para que pudiésemos ser justificados. El Cordero cumplió a favor nuestro ambas necesidades de su muerte y su resurrección. Ahora nuestra fe no es vana y ya no estamos en nuestros delitos pasados. La fe en la obra redentora del Señor Jesús nos otorga la salvación perpetuamente, ¿verdad? Entendiendo, hermanos, estos puntos claros, yo me gozaba cuando estaba estudiando esto, ¿verdad? Porque entendiendo esto encontramos motivación, encontramos emoción, ¿verdad? Encontramos alegría, ¿verdad? Encontramos cómo el Señor nos traslada de un lado a otro a través de Jesucristo. Esto debería de ser gozo para nosotros cuando meditamos, hermanos, todo lo que el Señor vino a hacer por nosotros, ¿verdad? ¿Puedes un comentario? Sí, hermana. Sí, hermano, sí, habla. Sí, hermano. Meditando yo en la clase también, cuando estaba leyéndola, dije, wow, verdaderamente que Pedro era un hombre sometido. Él era un hombre sometido porque para Jehová Dios haberle mostrado a él, revelado a él que él era el Cristo, era porque era un hombre dado a Dios. ¿Ves? Aunque decían que él era un poco torpe y todo eso, y le negó 3 veces, pero era un hombre sometido. ¿Ves? De otra manera Dios no le iba a revelar. Amén. Y como tú dijiste, aleluya, que esto nos ayuda a nosotros y para nosotros someternos más al Señor, porque leyendo esta clase como que te inspira, aleluya, a tú seguir buscando más del Señor. Amén. Y ese es el propósito, hermanos, que tengamos claro, ¿verdad?, el verdadero significado de la cruz, porque teniendo nosotros estos claros, hermanos, se nos hace como ya no como una obligación, ¿verdad?, tanto así de seguir al Señor Jesucristo, sino que en vez de ser para nosotros una obligación, viene a ser como motivo de gozo, de alegría, ¿verdad? Saber que fue por nosotros, saber que todo lo que Él hizo fue por nosotros, tanto nos amó a nosotros, ¿verdad? Como dice ya en San Juan 3:16. Entonces, hermano, esto debería de convertirse en nosotros, pues la verdad, como un motivo de regocijo, ¿verdad? Un motivo de alegría, reconociendo de que también no todo el mundo se le ha sido declarado, ¿verdad? Este mensaje como nosotros lo tenemos, pero por eso mismo, esa misma emoción y esa alegría que el Señor nos hace sentir, nos debe motivar para dar esta palabra, para enseñar a las personas que no conocen, ¿verdad? Teniendo claro estos puntos. Vamos a ir más adelante. Cristo presentó la cruz como el precio del verdadero discípulo. Estamos viendo, ¿verdad?, Lucas 9:21. ¿Alguien puede leer Lucas del 21, Lucas 9, del 21 al 23? Por favor, alguien que lo tenga. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas,
y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Gracias, hermana. Hermano, de antemano, él ya les estaba diciendo a sus discípulos: es necesario que esto acontezca así, es necesario que el Hijo de Dios sufra esto, es necesario que los ancianos lo juzguen, ¿verdad? Es necesario que sea muerto en la cruz, ¿verdad? Teniendo estas cosas claras, hermano, yo no sé hasta qué punto los discípulos lo habían entendido, pero para nosotros, ya como esto ya pasó, ¿verdad? Nos damos cuenta lo que verdaderamente Él les quería revelar a ellos, y ahora nosotros lo podemos ver, hermanos, ¿verdad? todo el mensaje, todo lo que Él venía anunciando para que se llevara a cabo, ¿verdad? Dicha redención de nuestros pecados. Dice, la cruz aquí es usada para expresar el mensaje central del Evangelio. Cristo había dicho a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Gloria al Señor. Hermanos, y yendo un poquito a la historia, ¿verdad? La cruz que Jesús aquí se refiere es la cruz que levantó Moisés cuando los mordían las serpientes, ¿verdad? La cruz que hizo de bronce en medio del desierto, ¿verdad? Y tanto veneraban esta cruz, hermanos, que hasta el tiempo de Ezequías, todavía dice que quemaban incienso. El rey Ezequías vivió como alrededor de 700 años antes de Cristo. Puede imaginarse cuántos siglos esta cruz se mantuvo en pie. Entonces Jesús le hace un recordatorio a Nicodemo para que, así como esa cruz había sido levantada para salvación de todo aquel que era muerto por la serpiente, así de igual manera el Señor iba a ser levantado. Gloria al Señor. Dice, Cristo menospreció lo propio, afirmó su rostro para subir a Jerusalén a dar su vida fuera de la santa ciudad. Hermano, él sabiendo lo que iba a pasar, le iba a acontecer, sabiendo lo que le iba a venir, ¿verdad? Aquel hombre que había dado de comer a más de 5,000 personas, que había sanado a muchos leprosos, que había dado vista al ciego, y todos los milagros que él anduvo haciendo, que lo mantuvieron, ¿verdad?, en un nivel, la gente como profeta, como maestro, o como ellos lo miraban, ¿verdad? Dentro de no mucho tiempo iba a estar siendo azotado, iba a estar siendo golpeado. Por eso dice Cristo menospreció lo propio, no le importó ser avergonzado, no le importó, ¿verdad?, que lo malmiraran, todo lo que él sufrió por nosotros, no le importó, porque él sabía que era necesario que eso sí pasara para darnos a nosotros vida y salvación. De igual manera, hermanos, a nosotros no nos debe importar cuando nos critiquen, cuando en nuestro trabajo nos digan, tú eres cristiano, ¿verdad? Que tú eres esto, que tú eres aleluya. No, hermano, ¿por qué? Porque nuestro enfoque no debe de quedarse ahí, sino que tenemos una meta, y esa meta es llegar hasta el final de nuestros días, cumpliendo, ¿verdad?, la palabra del Señor. Eso debería de motivarnos a nosotros. Así que, hermanos, cuando estemos pasando un problema por causa de la cruz de Cristo, no debería de sentirnos, ¿verdad?, como tanto que estoy sufriendo, o tan difícil que es esto, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque nuestra meta es llegar al final, ¿verdad? Debemos de enfocarnos en eso. Hermana Aida. El gozo del Señor fue, aleluya, el ver el plan de Dios cumplido en nosotros, el poder morir y darse allí en la cruz para rescatarnos a nosotros. Amén. ¿Ves? Entonces ese fue el gozo de Él. Yo nada más lo visualizo y digo, aleluya, que Él se fue contento, aleluya, allí a la cruz del Calvario a morir. Amén. Siendo clavado, crucificado, vituperado, una corona de espinas, le traspasaron, aleluya, como una espada. Verdaderamente que eso fue un gozo para Él, porque Él sabía, aleluya, que Él iba a verlo con sus ojos, aleluya, lo que Él había ganado. Por eso podemos ver, aleluya, que luego 70 discípulos, aleluya,
los apóstoles y todo eso, y hasta el día de hoy la iglesia del Señor es. Amén. Y ese mismo ejemplo tenemos que seguir nosotros. Que cada vez que estemos pasando algo que en nuestra vida, sentirnos gozosos, sentirnos contentos, ¿verdad? Porque llevar la cruz de Cristo, hermanos, no significa nomás decir ponérnosla cuando venimos a la iglesia o en determinados momentos, sino que en todo momento, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Representar verdaderamente que somos siervos de Jesucristo, porque a veces, hermanos, tenemos problemas en nuestro trabajo, tenemos problemas en nuestro hogar, con nuestra pareja, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestro jefe, y qué difícil es saber a veces poder, ¿verdad?, mantener una actitud cristiana o una actitud fiel al Señor. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan acostumbrados a lo que este mundo hace, a veces que es difícil. Cuidado y me dicen algo, ¿verdad?, mi jefe, porque luego le contestamos para atrás. Marcos. Sí, como dices tú, cuando se levantó, o el Señor lo que le está dando a entender, en ese momento en el que todavía el Señor no había sido crucificado, ustedes no entendían realmente. El Señor, por eso es que ellos entendían como cuando se levantó la serpiente en el desierto. Entonces miraban a la serpiente, que fue un mandato que el Señor les dio, iban a ser salvos si alguna serpiente los picaba. Incluso el versículo 24 nos dice, ¿por qué? O sea, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces dice, ¿por qué? Todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, ¿cuántos de aquí nosotros hemos tomado la cruz y no podemos ser salvos? Ninguno, ¿verdad? O algún problema, o por sernos mártires no podemos ser salvos, ni vamos a ser salvos por obra. Dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí. Entonces ahí está la clave. ¿Entiendes? No es si es la cruz que estamos mirando, sino el que se montó en la cruz. Porque no lo montaron, Él se montó, así lo quiso. O sea, el Padre lo mandó con ese propósito, de que cuando mirábamos no a la cruz, que es un tipo de la serpiente, sino al Mesías, al Cristo. Por eso cuando Pedro le fue revelado, dijo, ¿quién te lo reveló? Mi Padre fue el que te lo reveló. O sea, la revelación viene del Padre, todo viene del Padre, que proviene del Padre de las luces. Que eso es lo que nos revela realmente que el propósito no es la cruz, porque hay muchos que todavía cargan su cruz. Entonces la cargan aquí y ya piensan que eso es suficiente. Pero sí es el ver al que está arriba. Amén. Dice, el asunto es que muchas veces nosotros entregamos el mensaje mal, como tú dices. El mensaje que Jesucristo vino a proyectar fue un mensaje de vida eterna. Un mensaje de perdón de pecados para vida eterna. Perdón ante el Padre para vida eterna. Jesús, en ningún momento Jesús vino a curar a los enfermos, ni a los paralíticos, ni... Eso lo hizo por misericordia, porque en el camino se iba siendo movido a misericordia. Entonces, el mensaje que nosotros tenemos que recibir de la cruz es el mensaje de que tenemos que, ya somos limpios y hemos recibido la vida eterna por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, tratar de vivir en santidad, no para que me vean, no por el testimonio, no por el que dirán, sino para poder permanecer limpio y ser poseedor de esa vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que pase a mi alrededor en mi peregrinar por esta tierra tiene que ir con mi mentalidad de yo estar bien con Dios. ¿Para qué? Para poder alcanzar la corona de justicia. Ese momento, en el momento de la victoria mía, que sea llegar a la meta final. Pero en el camino, todas las cosas se van a poner quizás difíciles, quizás van a encontrarme espinos y carros en el camino, pero mi mentalidad está en Cristo Jesús. Además, si yo estoy en ese camino, ya saber, entonces dar el mensaje que no estamos solos, que ahora Él está con nosotros, ya no estamos solos. Y nuestro peregrinar sabemos hacia dónde vamos. Pero el mensaje es, Jesucristo no vino a sanar para que usted sea rico, para que no le falte nada. Ese no fue el propósito, ni tampoco como aquellos que eran para no morir, para que las serpientes no nos mataran cuando nos mordían. Sino el mensaje es Jesucristo para vida eterna. Lo que pase aquí es un plus. Lo que Jesucristo nos da en el peregrinaje es un plus.
pero nuestra vida, estar conscientes y con la certeza de que somos salvos en Cristo Jesús y que vamos a acudir a esa santidad como con temor y temblor, como dice el apóstol. Amén. Madre Blanca. El Señor Jesús vino a darnos una muestra de obediencia cuando Él fue a la cruz. Amén. Él dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestro yo al Señor y obedecemos, por eso es que la vida cristiana tiene que ser de alegría, de gozo, voluntaria, porque nadie nos está obligando, el Señor no nos impone, no nos obliga a que tenemos que hacerlo. Nosotros aceptamos a Cristo y la alegría de ser salvos la compartimos con otros, siempre. ¿Ves? Porque nosotros no tenemos luz propia, nosotros reflejamos al mundo la luz de Cristo. Y si nosotros vamos a reflejar la luz de Cristo, tenemos que reflejarla con alegría, con gusto, con gozo, voluntariamente, porque no vamos a ir a evangelizar a alguien o a decirle a alguien que somos salvos con una cara amargada, con una actitud negativa. Nadie va a querer decir, ¿para qué yo me voy a meter a andar como este, todo amargado y todo enfermo y aburrido? ¿No? Pero la vida cristiana es de disfrutarla, es de darle el mensaje con gusto, con voluntad, así como el Señor lo hizo, se sometió, y dice, y a muerte de cruz, con gusto, con alegría para salvarnos. Entonces nos dejó ejemplo de obediencia, de humildad, de sometimiento al Señor. Amén. Por eso es que le hace la invitación, el que quiere venir en pos de mí, el que quiere venir, si usted no quiere venir, pues no venga, pero si quiere venir en pos de mí, esa es la invitación del Señor, algo voluntario, algo, si lo quieres hacer, ven. Hazlo con gusto. Amén. Pero para que esto pase, necesariamente es que el Padre o el Espíritu Santo le revele al cristiano esta palabra, ¿verdad? Porque de otra manera, ¿cómo nosotros vamos a entender esto? Porque, hermanos, si nosotros predicamos y le decimos a alguien, no, ven, acepta a Cristo y te espera una vida de tribulación, te espera una vida de problemas, nadie va a querer, ¿verdad? Por eso es necesario que entendamos lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Siendo así de esa manera, nosotros vamos a servir al Señor con alegría, con gozo. Y como decía Pablo, ¿verdad? Cuando le dijeron, Pablo, te espera tribulación y angustia. ¿Qué decía Pablo? No hago caso, nada de eso de lo que venga hago caso, decía Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía claro quién era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y una de las cosas también, hermanos, que no nos podemos nosotros poner a decir otras cosas que de la palabra del Señor, hablándole bonito a la gente, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a convencer a nadie con nuestras palabras, ¿verdad? Es el Señor. Por eso Pablo, cuando llegó a Corinto, había estado en Atenas, había visto aquellos grandes monumentos, había visto, ¿verdad?, los grandes catedrales que habían y los sinnúmeros dioses que tenían, ¿verdad? Y la filosofía y la sabiduría humana por todos lados. 70 kilómetros, llegó a Corinto, ¿verdad? Viajó. ¿Y qué fue lo primero que él dice que hizo? Dice, se propuso, dice, no saber nada de filosofía, de sabiduría humana, sino solamente de Cristo, dijo, y de este crucificado, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que el mensaje de nosotros no tenemos que cambiarlo, no tenemos que hablarle a la gente de otra manera, sino dar el mensaje, ¿verdad?, de Jesucristo. Eras pecador, ¿verdad?, pero Cristo vino a dar su vida por nosotros en su misericordia y nos salvó. Es la manera, hermanos, y lo glorioso del mensaje de la cruz es que el Señor nos está anticipando, ¿verdad?, que van a venir tribulación, que van a venir persecución. No va a ser nada nuevo, hermano, cuando nos encontremos enfrente de un problema, cuando estemos enfrente de una situación difícil, ¿verdad? No nos debería ni de sorprender, porque ya todas las cosas están anunciadas. Y como el Señor dijo, ¿qué no hicieron del árbol verde? ¿Qué no harán
del árbol seco, hermano. Pero ahí es donde nosotros tenemos que manifestar como hijos de Dios, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que pararnos firme con esta palabra, y cuando nos encontremos en medio de una situación difícil, en medio de alguien, ¿verdad? Que nos está haciendo la vida imposible, deberíamos de preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Pero, y después de que pasamos eso, no sé si usted se ha dado cuenta que experimentamos un gozo profundo en nuestro corazón, porque logramos soportar ese momento, ¿verdad? Testificando, ¿verdad? Que como hijos de Dios estamos padeciendo lo mismo que Cristo padeció, hermanos. Y después nos gozamos diciéndole, Señor, gracias, porque en otra ocasión, ¿qué actitud hubiera yo tomado, verdad? En otra ocasión, ¿qué yo hubiera hecho? Mas sin embargo, porque me acordé que tu palabra dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, tú me hablaste en ese momento y yo pude resistir, ¿verdad? Yo pude quedarme callado, o yo no dije nada, no me alteré. Señor, gracias. Es ahí, hermanos, donde nosotros experimentamos, ¿verdad? Que estamos padeciendo por causa del Evangelio, o tal vez no necesariamente, sino que una actitud como cristianos, ¿verdad? Que debemos de soportar. Pero esto debería de ser gozo, esto debería de ser alegría en nuestros corazones, no debería de ser como un martirio, como un sufrimiento, ¿verdad? Sino que deberíamos estar felices, porque una vez más el Espíritu Santo nos está ayudando, ¿verdad?, a conservar esa paz y esa alegría en nuestro corazón. Vamos a estar viendo aquí algunos puntos que nos habla el libro. Dice, el número 1 dice, el que no vino él no vino a reclutar discípulos a la fuerza. Dice, sus discípulos no serían esclavos de algún amo o señor. Ser discípulo suyo es totalmente voluntario. Por eso es que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque si logramos mantener a alguien aquí en la iglesia, nada más por hablarle bonito, por eso, ¿verdad? Estamos criando nomás a alguien, ¿verdad? Que cómodo, alguien que ni es, ni tampoco va a ser un día, ¿verdad? Porque nomás le estamos elevando su espíritu nada más con palabras de que esto, de que el otro, pero en sí, hermano, cuando venga la prueba, la tribulación, se va a ir, ¿verdad? Va a decir, no es como estaban diciendo, ¿verdad? Y se va a ir. Es que se necesita tener convicción, tener certeza de lo que creemos, porque si no tenemos dice que ¿qué es la fe? Es la convicción, es la certeza, la seguridad. Entonces, si tenemos esa certeza, esa seguridad de que Cristo murió por nosotros y que somos salvos, vamos a disfrutar el gozo de nuestra salvación. Recuerdo de las mujeres que fueron a la tumba de Jesús, ¿cómo regresaron ellas a dar la noticia? Cuando regresaron, cuando vieron que había resucitado, ¿cómo regresaron? Gozosas, contentas, porque si hubieran llegado así con cara amargada, ya no está en la tumba, ya se desapareció, qué sé yo, nadie les hubiera creído, pero ellas iban contentas, iban alegres. Entonces yo creo que esa es el distintivo del cristiano, la alegría de ser salvo y disfrutarla y compartirla con otros. Amén. Perdón, para agregar ahí que como usted estaba hablando de la tribulación antes de entrar en este punto, el momento tenemos la prueba, la tribulación, la angustia, porque van a venir, que saber explicar a la gente que cada tribulación y angustia que pasemos es motivo para una victoria, porque cada vez que nosotros viene la tribulación, el problema, la dificultad, el Señor siempre nos da la victoria. Nosotros no a veces tenemos victoria, siempre somos victoriosos en Cristo Jesús, porque ya no estamos solos. Ahora Él es quien pelea por nosotros y tenemos la victoria sí o sí, y eso es lo que tenemos que predicar. Gloria a Dios. Exacto, que a pesar el Señor nos ha dado dominio, ¿verdad?, sobre nuestra carne. El Señor nos ha dado dominio, así como nos ha dado dominio sobre los demonios, sobre los espíritus, también nos ha permitido tener dominio contra nosotros mismos. Dice, ser discípulo suyo equivale a seguirlo.
Él va adelante, los discípulos detrás, ¿verdad? Pero esto, hermanos, como decía nuestro hermano, debe de ser, ¿verdad?, no solamente seguidor, sino que debemos de estar crucificados con Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Y estar crucificado con Jesucristo, hermanos, significa que morimos al yo, morimos a lo que yo quiero, hacer, ¿verdad? Morimos, hermano, a todo lo que el mundo hace, y nos apegamos a Cristo, nos unimos con Cristo, porque no es solamente yo creo en Dios el Padre, voy a la iglesia y ahí se acabó todo, ¿verdad? No, sino que para que podamos ser reconocidos como verdaderos hijos de Dios, tenemos que vivir una vida sumisa y obediente a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y como fruto de todo esto, lo vamos a identificar, o la gente lo va a identificar claramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no somos lo que éramos antes, ya no hacíamos las cosas que hacíamos antes, sino que ahora, ¿verdad? Todo lo hacemos por amor, todo lo hacemos por Jesucristo, todo lo hacemos por el Señor. Entonces las demás cosas ya no nos importan, ¿verdad? Dice, el llamado de Jesús a quienes quieren ser sus discípulos es seguirlo, imitarlo, ir con Él. Gloria al Señor. La carne aún reclamará ser obedecida a las pasiones y deseos, pero el discípulo de Jesús no debe satisfacerla. El mundo ofrecerá todavía sus deleites temporales, pero el discípulo se niega a entregarse al placer mundanal. Satanás no dejará de tentar al seguidor de Cristo, pero el discípulo de Cristo reprenderá las obras infructuosas de las tinieblas. En cuanto al discípulo de Cristo, su ego dejará de ser centro y ahora vivirá para agradar a su Señor. Hermanos, si estas cosas no las estamos experimentando nosotros en nuestra vida, es que todavía no le hemos entregado todo al Señor, ¿verdad? Es que todavía hay cosas que nos están jalando y nos están dominando, ¿verdad? A cumplir plenamente la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pero la palabra nos está hablando hoy. La palabra nos está diciendo, ¿verdad?, las cosas que tenemos que mejorar, las cosas que tenemos que hacer para ser hijos gratos delante de Dios, ¿verdad? Y ese es el propósito de la escuela dominical, hermano, para que nosotros mejoremos nuestra vida espiritual. No es que ya lo sepamos todo, desde que venimos a Jesucristo, ya Jesús nos perdonó, fueron lavados nuestros pecados, ¿verdad? Sino que ya ahí se acabó todo, sino que sigue en proceso cada día en nuestra vida, ¿verdad? Hasta el último día de nuestra vida, debemos de ir cada vez, ¿verdad?, mejorando nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. El número 4 dice, el maestro dice, tome su cruz cada día. El discípulo será diariamente desafiado a volver atrás sí mismo, dice, tras el mundo y tras las ofertas del tentador. Por tanto, cada día necesita su cruz. Entonces podrá decidir realmente es un seguidor bendito del Maestro. Esas son las cosas, hermanos, que se tienen que reflejar en nosotros. Esto no significa de que ya venimos al Señor, ¿verdad? Ya las cosas del mundo ya no nos van a seguir, o ya no vamos a ser tentados a hacerlo. Hermanos, cada día, por eso dice, cada día debemos tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor, porque cada día vamos a estar siendo acechados por el mundo. Cada día vamos a estar siendo acechados por las pasiones, vamos a estar siendo acechados, ¿verdad?, por lo que dicen los demás. Pero si en verdad, hermanos, hemos entendido el significado de la cruz de Cristo, ¿verdad?, vamos a mantenernos firmes. Y en vez, hermanos, de una derrota, vamos a estar victoriosos para gloria de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, aquí hace una pregunta donde dice, pregunte a la clase cómo debe afectar nuestra conducta el llamado de Jesús a seguirle y a tomar la cruz diariamente. Gloria al Señor. ¿Para cuántos hermanos aquí creen que el motivo de servir a nuestro Señor Jesucristo lo hemos experimentado como gozo, como alegría, ¿verdad?, como algo que brota de nuestro ser, como resultado de gratitud,
de esa libertad que el Señor hizo en nosotros, ¿verdad? De tal manera que no nos deberían de decir, ¿verdad? Haz esto, haz el otro, ¿verdad? Para adorar a Dios, sino que debe de salir de nosotros como gratitud, como agradecimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Pero bueno, pero a veces habemos cristianos que aunque nos digan, no lo hacemos. Y mucho menos, ¿verdad?, que nazca de nuestro corazón. Es porque no hemos entendido el plan de qué Cristo hizo en la cruz. ¿Qué fue lo que vino a proyectar Jesús en la cruz, en la muerte en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo Jesús ahí? Si nosotros no hemos aceptado lo que hizo Jesús en la cruz, entonces no hemos aceptado a Cristo. Y si no hemos aceptado a Cristo, no somos salvos. Y si no somos salvos, no tenemos el anhelo de hacer cómo agradar a Dios en todo. Y en nuestro peregrinar empezó el mismo día en el cual nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Y ese peregrinar es de agradar a Dios en todo y ponerlo a Él en primero en nuestra vida. O sea, que si todo lo que yo voy a hacer es para agradar a Dios, y si me escapo a la izquierda o a la derecha, saber que tengo quien me dé la mano como a Pedro y me saque del agua y me ponga otra vez en el camino y seguir adelante tratando de hacer su voluntad. Cuando es así, es un deseo de agradar a Dios, que no quiero estar un minuto sin hablar con Él, no quiero estar un minuto sin escuchar sus palabras por medio de la Biblia, y no quiero estar ni un segundo sin alabar y glorificar su santo nombre. Que levantar las manos sea una señal de rendición, que al alabarle con palabras o con cantos sea un deleite para mí. Eso es tener la visión que Cristo tuvo en la cruz y captar exactamente el mensaje de la cruz. Amén. Eso es cuando una persona ha renacido de nuevo, cuando una persona ha sido tocada con el Espíritu Santo. Eso es lo que usted está diciendo, cuando una persona ya ha experimentado, ¿verdad?, en su vida propia y personal lo que significa la cruz, la muerte de Jesucristo. Pero mientras, hermanos, no comprendamos el precio de la cruz, el sufrimiento de Jesucristo, no comprendamos el sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros, va a ser difícil, ¿verdad? Porque no tenemos claro. Pero cuando ya estamos convencidos de todo lo que el Señor vino a hacer por nosotros, hermanos, y de que estamos aquí no porque somos buenos, sino por gracia, es entonces cuando va a salir esa alabanza espontánea de nuestro corazón, donde nadie nos va a tener que estar diciendo a esto, a el otro, sino que con un corazón, ¿verdad?, humilde, nosotros vamos a servirle a nuestro Dios. Y entonces es ahí donde va a haber esa necesidad de decirle: Señor, quiero agradarte, de preocuparse por las cosas santas del Señor, ¿verdad?, de preocuparse para mantenerse delante de Dios limpio, íntegro ante la presencia del Señor, de tal manera que si hubo algo que sentimos que ofendimos a nuestro Señor, ir corriendo y decirle: Señor, perdóname, yo no estaba en mí hacerlo, pero sucedió, perdona mi situación, perdona porque soy débil, perdóname porque no pude contenerme, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendamos esto, hermanos, es porque realmente estamos experimentando el verdadero significado de la cruz. Hermano pastor. Hubo ayer que estuve en la convención, antier, había capacidad como para 3.000, 3.500 personas. Se llenó la capacidad y tuvieron que habilitar diferentes salas en otros lugares con una pantalla donde se veía tanto la adoración como la predicación. Y la gente que estaba, yo me fui para donde estaba una de las salas estas, y había gente que en la pantalla del televisor estaban adorando al Señor y lo adoraban como si estuvieran enfrente del predicador o enfrente del adorador, sino que estaban viendo la pantalla. Y yo comencé a ver a mi alrededor y vi a varios ministros con sus esposas que estaban enchoclados, enchompipados, porque no le dieron cabida enfrente del altar que habían hecho, sino que tuvieron que ir a una de esas alas. Y yo comencé a meditar en eso, y digo yo, la verdad que sí, la verdad que es una cuestión de querer adorar, y de adorar de corazón. No importa si estamos enfrente o estemos atrás, a quien estamos adorando es a Dios, no al hombre. Y eso es lo que mucha gente no entiende. No es el hombre, no es el que está predicando, no es el que está cantando, sino es a Dios que estamos adorando. Y eso, yo vi como se levantaron ahí en ese cuartito que ni luz había, y adoraban al Señor y levantaban sus manos. Digo yo, ahí ve uno la humildad, la gente que realmente ama al Señor y lo quiere adorar, aunque sea por un televisor.
Pero había otra gente que teníamos que dar el ejemplo por ser pastores y ministros que estaban enclochados porque no les tocó enfrente y en vivo. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué pasó? Amén. Qué pena. Amén. Hermano, por eso, hermano, nuestro caminar, nuestro sentir con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene que salir de adentro, del corazón, ¿verdad? Porque cuando alguien lo usa, ¿verdad? Para motivarlo, o alguien lo usa para persuadir con palabras, ¿verdad? El gozo o la emoción dura nomás en ese momento. Ya saliendo de ahí de la iglesia, ¿verdad? Ya se nos pasa todo y volvemos a ser la misma persona. Pero no sé si usted ha experimentado, hermanos, no sé si usted ha experimentado cuando el Espíritu Santo de Dios obra y nos habla y usa al predicador para que nos hable. ¿Qué pasa? Que lo que queremos es salir de la iglesia para ir a poner por obra todo lo que nos dijeron, ¿verdad? Todo, comportarnos, ¿verdad? Como estuvo hablando el predicador. No sé si usted lo ha experimentado eso. Y ese gozo, hermano, y esa enseñanza y ese toque del Espíritu lo llevamos en nuestro corazón, lo llevamos en nuestra mente, ¿verdad? Y que salimos y Señor, que venga lo que venga, yo te voy a ser fiel. Eso es, hermano, ser tocado por el Espíritu Santo de Dios. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces, amén. Si tenemos el gozo del Señor, vamos a ser Gloria a Dios, aleluya. Bien, hermano, vamos a dejar ya aquí en nuestra clase. Voy a leer un poco el resumen general. Gloria al Señor. Para continuar con el orden de nuestro servicio, dice: en nuestro estudio hemos conocido mejor el carácter de Cristo como el Cordero de Dios. Su disposición a morir en la cruz por todos los hombres muestra tanto el entendimiento pleno de su misión como su amor por las almas perdidas. Así como nadie lo pudo disuadir de su camino al Calvario, tampoco nadie pudo evitar su glorificación a la diestra del Padre Celestial. El mensaje de Cristo crucificado debe traducir el carácter de sus auténticos discípulos. El llamado del Señor a nosotros es seguirle, y ello incluye una disposición diaria de abnegación. La historia de la iglesia cuenta como una gran estirpe de santos que padecieron persecución por causa del nombre del Señor, pero quienes a su vez vieron la gloria que representa sufrir con Cristo. Pablo, como maestro de los gentiles en fe y en verdad, desarrolló en forma vasta la doctrina de la cruz. No solo dijo estar crucificado con Cristo, sino que enseñó la cruz como el verdadero triunfo del cristiano. Su doctrina incluye la idea de que no somos menos privilegiados que aquellos que estaban cerca del Señor, del lugar donde el Señor entregó su vida. La fe en el Hijo de Dios sigue siendo la fórmula única para apropiarnos de los beneficios eternos de la obra del Calvario. Debemos imitar la actitud y conducta del Señor Jesús y pedirle que nos dé la virtud de permanecer en Él hasta el día cuando la cruz sea de tornar en corona. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Gloria sea al Señor, y hasta aquí con nuestra clase. Aleluya.